vamos a iniciar para terminar un poco más temprano el día de hoy, porque estamos saliendo de viaje para República Dominicana con el equipo de misiones. Recuerden que cuando ustedes anhelen de pronto viajar con nosotros, ¿sí? Vaya haciéndose un ahorrito en algún lugar para guardar para un tiquete, para guardar para hoteles, para comida. Hay lugares donde llegamos y Dios provee todo, ¿sí? Pero hay lugares donde Dios nos envía también que Él quiere que nosotros mismos paguemos nuestras cosas. Entonces, cuando quieran viajar, bienvenidos sean. Nosotros les avisamos y les enseñamos cómo nos manejamos nosotros en las misiones, porque todo tiene un estándar y estamos trabajando como equipo de una manera muy excelente. Así que las personas que quieran venir con nosotros en algún viaje misionero deben sujetarse a lo que ya se ha establecido para trabajar en el campo de misiones. Vamos ahora al capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo, Juan capítulo 3, del versículo 1 al 3. Allí Jesús inicia una conversación con un hombre llamado Nicodemo, y esta conversación la tiene de noche. Leámoslo, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Pues Jesús inicia una conversación con Nicodemo de noche. Algunas personas dicen que Nicodemo buscó a Jesús de noche por el que dirán o por no tener como problemas con las personas que trabajaban en aquel entonces, que perseguían al Señor Jesucristo. Y Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, le habla del nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía lo que Jesús decía. Y Nicodemo era una persona que tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, de todo lo que Dios había hablado en la ley. Pero cuando escuchaba a Jesús, no entendía lo que él decía. Así nos pasa muchas veces cuando vamos a algún lugar a dar entrenamiento. Hay personas que dicen, pero ¿qué doctrina es esta? Y dicen, pero estos hombres son extraños, las palabras que nos hablan: Cristo, 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 Cristo. Y algunos llegan a la conclusión por su manera de pensar y dicen, estos son una secta, estos como que son Jesús solos. No, somos trinitarios 100%. Pero así le pasaba también a Nicodemo. Escuchaba el mensaje, escuchaba el mensaje y se le hacía raro. Pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo otra vez, entrar otra vez en el vientre de la mamá y volver a nacer? Eso es imposible. Jesús volvía y le decía, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Aún este maestro, que llevaba muchos años enseñando, dirigiendo a multitudes de personas, dando la palabra, hablando de la ley, los profetas y los salmos. Escuchen aquí, hablaba de la ley, los profetas y los salmos. Hablaba del Pentateuco, hablaba de los libros de historia, hablaba de los libros de los profetas. Siempre estaba transmitiendo el mensaje. Siempre estaba transmitiendo el mensaje. Hablaba de Elías, hablaba de Jeremías, hablaba de Juan, hablaba de los profetas. Pero cuando Jesús le hablaba, no entendía. Así acontece a muchas personas y a muchos ministros y ministras a nivel mundial. Hablan de la ley, los profetas y los salmos. Conocen a Elías, conocen a Jeremías, conocen a Juan, conocen a los profetas. Quieren el manto de Elías, quieren el manto de Jeremías, quieren el manto de Eliseo, quieren todas estas cosas. Pero cuando Jesús les habla, no entienden. Están bloqueados por la ley. No han conocido a Cristo. Entonces,
Cuando se les empieza a hablar de solo Cristo, se turban, se atormentan. Porque cuando Cristo empieza a hablarles y se dan cuenta que no conocían nada, se turban, se atormentan. Algunos dicen, gracias Señor por permitirme conocerte. Otros dicen, blasfema, eso es una herejía. Se les turba el alma porque no quiere que se les caiga la estructura que han venido levantando durante muchos años, con mucho pueblo, levantando algo que no es de Cristo. Entonces, cuando Jesús llega y se encuentra con Nicodemo, Nicodemo se sentía extraño con las palabras de Jesús, porque nunca las había escuchado. Así se sentían los discípulos, los fariseos también, aquellas personas que pertenecían al mismo gremio de Nicodemo, en Juan capítulo 10, versículo 23, ahí nos vamos a dar cuenta cómo el gremio de Nicodemo se ponía con Jesucristo. Veámoslo. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis Hasta ahí ovejas nomás, oyen mi voz. Eduardo, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Eduardo, apaga tu micrófono, por favor. Entonces, escuchen aquí. Entonces, ¿cómo se ponían los discípulos? ¿Cómo se ponían, perdón, los fariseos? Se les turbaba el alma cuando escuchaban a Jesús. ¿Cómo se sintió Nicodemo cuando escuchó a Jesús? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo otra vez? No entendían el evangelio, no entendían la obra maestra de Cristo, no entendían el plan de Cristo en el Antiguo Testamento, no entendían el deseo de Dios en el Antiguo Testamento. Solo se basaban en rituales, solo se basaban en la liturgia, solo se basaban en que las copas estuvieran limpias, que no estuvieran sucias, solo se basaban en que esto es inmundo y esto es inmundo y esto es limpio y esto es inmundo. Esa era la vida de aquellos que guiaban al pueblo de Dios. Y cuando miramos en este tiempo, pues nos damos cuenta de que la mayoría de iglesias están por la misma línea, ¿sí? Y no estoy hablando de todas, pero hay un pequeño porcentaje nada más que realmente está siguiendo las mismas pisadas del Señor Jesucristo, que ha entendido que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, todos los que están aquí, damos gracias a Dios porque todos han encontrado la respuesta en Cristo, porque ahora escuchan de Jesucristo y se sienten bien. Al principio algunos se sentían mal y decían, Cristo, 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 Cristo. Bueno, Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. En el versículo 10, Juan capítulo 3, versículo 10, Jesús confronta a Nicodemo por lo que había grabado en él, por lo que había enraizado en él y por lo que era su naturaleza. Y le estaba diciendo, esto es lo que usted enseña porque esto es lo que usted ha aprendido. Leamos desde el versículo 10 y el versículo 11. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces, Nicodemo solamente hablaba lo que recibía, lo que había oído, y eso es lo que testificaba. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial hoy? Los pastores, ministros, ministras del evangelio, que deberían estar llevando el evangelio y predicando la vida de Cristo, solo están predicando lo que han oído, lo que han visto, están repitiendo lo mismo que hacen otros. Pero Jesús está diciendo hoy a los ministros y las ministras, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía mucho conocimiento de muchos años, es necesario nacer de nuevo. Era el maestro de Israel, era el sacerdote principal de todos los que se turbaban cuando escuchaban a Jesucristo. Pero Jesús le decía, es necesario nacer de nuevo. Estaba vestido con las mejores ropas y cuando salía a las calles era el maestro principal. Decía, oh, ahí va el maestro principal. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué? Porque ellos todo lo hacían era por las obras de la ley.
Jesús les estaba hablando del nuevo nacimiento del Espíritu, de la nueva recreación a través de la fe y de la gracia. Jesús les estaba enseñando a aquel que había, le estaba enseñando a aquel que había enseñado a Israel en todos los años de su vida. Entonces, por eso nosotros necesitamos la humildad de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no creamos que nos las sabemos todas. Ya eso hay que arrancarlo, hay que quitarlo. Si hay algo en mi vida, escúchenme ministros, por favor, pastores y pastoras, si hay algo en nosotros que no va en la misma dirección con Cristo, hay que arrancarlo. Les voy a dar un ejemplo. Ahora que, ahora que vamos en la misma dirección con Cristo, ¿sí? Hay muchas personas que yo pudiera invitar a la iglesia, ministros y ministras, ¿cierto? Personas que aparentemente pueden ser muy usados por Dios. Pero ¿para qué vamos a invitar a la iglesia a personas que no van en la misma corriente, en la misma dirección con Cristo? ¿Para que retrasen otra vez las ovejas? ¿Para que le metan cosas en la cabeza a las ovejitas que Cristo no hacía, que Cristo no predicaba? Entonces muchos de nosotros en algún momento creamos estructuras donde constantemente traíamos a personas a la iglesia, constantemente. Entonces, para esta celebración voy a traer a este hombre, para esta celebración voy a traer a este hombre. No estoy diciendo de que no lleven a nadie, no estoy diciendo de que no puedan recibir la enseñanza de alguien, pero ¿para qué invitar personas que no van en la misma dirección con Cristo? Hay que arrancar eso y hay que morir a esos temores. Hay que morir a esos temores. Por ejemplo, aquí se les ha estado enseñando en las clases de teología, en las clases de los jueves, en todo el tiempo que llevamos estudiando, hay que renunciar al misticismo insano. Pero si tú invitas a personas que tienen misticismo solamente por agradar la iglesia, solamente porque no se te vaya una oveja de la iglesia, oye, realmente no estás yendo en la misma dirección con Cristo. O sea, yo no puedo mantener una estructura que no pertenece al Señor. Escúcheme, por favor. No puedo mantener una estructura que no pertenece al Señor. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. No puedo estar haciendo cosas dentro de la iglesia que Jesús nunca enseñó ni que él hizo. Ah, pastor, pero es que el Espíritu Santo me reveló. No, el Espíritu Santo solamente va a hacer lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó y lo que el Espíritu Santo va a recordar. Para esto se necesita humildad. Miren, yo les digo algo, hay personas que llevan tiempo estudiando con nosotros y todavía siguen metiendo gente a la iglesia a predicar una cantidad de, discúlpenme esto que voy a decir, una cantidad de bobadas que no tienen nada que ver con el Señor, no tienen nada que ver con Cristo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es hacer a la gente que se vuelva más dependiente de los seres humanos, más humanismo, más humanismo, más humanismo. Tenemos es que predicar a Cristo, que las obras de Cristo estén en mí, que las palabras de Cristo estén en mí. Es suficiente, es suficiente. Y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. No metan a la iglesia personas que lo que van a hacer es alejar las ovejas del Señor. Si usted estaba tratando de acercar las ovejas a Cristo, les ha estado inyectando Cristo, la vida de Cristo, el método de Cristo, el evangelio de Cristo, es suficiente. Empiecen a ser muy selectivos y muy celosos por la adoración que se da en el templo, porque Jesús es muy celoso. ¿De qué se predica en el templo? ¿De qué se hace en el templo? Recuerden que llegó al templo a volcar esas mesas y dijo, ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Entonces debemos ser muy cautelosos. Tenemos que tener mucha sutileza, que podamos obrar en la sabiduría de Dios, que podamos obrar en la inteligencia del Señor, en la vida de Cristo, para invitar a alguien a que predique en nuestra iglesia. ¿Saben de dónde se han causado muchas divisiones en las iglesias? De alguien que invitaron.
que no estaba vestido de la imagen de Cristo. Y se han dividido iglesias porque no van en la misma dirección con Cristo. ¿Saben dónde se han levantado contra los pastores de una iglesia también? Donde ponen a predicar a alguien que predica algo diferente a lo que el pastor predica. Y las ovejas empiezan, ay, pero el pastor decía era de otra manera. Y este que vino a predicar lo dice de esta manera. Ah, como que se contradicen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pastor Jorge, apaga tu micrófono. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Jesús le dijo a Nicodemo, tú puedes saber mucha palabra, tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes haber hecho muchas obras durante toda tu vida, pero te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Quiere decir de que si tú no sabes qué es nacer de nuevo, entonces ¿cómo estará tu iglesia? ¿Cómo estará todo el pueblo de Israel al quien estás guiando? Tampoco saben del nuevo nacimiento. Si a ti te parece extraño el nuevo nacimiento, entonces, ¿cómo va a ser cuando se lo prediquemos a la iglesia también? Les va a parecer extraño. Así sucede. Cuando empezamos a predicar solo a Jesucristo en la iglesia, porque es el deseo del Padre, y para eso viene el Espíritu Santo, hasta de pronto algunos se van. Se van porque ya no les das misticismo insano. Se van porque ya no haces lo que a ellos les gustaba y a lo que ellos querían. Se van porque ya no les traes un hombre de Dios que les diga, así te dice el Señor, así te dice el Señor, sino que ahora tienen un hombre de Dios que le dice, lean la Biblia, que ahí está todo lo que el Señor dice. Porque hay personas que inclusive están más aferrados a lo que dice un ser humano y no leen la Biblia. Hay iglesias que invitan una cantidad de hombres que dicen, así te dice el Señor, así te dice el Señor, y la iglesia no lee la Biblia, no conocen a Jesucristo, no van en la misma dirección con Cristo. Entonces, mis hermanos, Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Si ustedes empiezan a quitar predicadores que no van en la misma dirección con Cristo, es más, invítenlos a que estudien, invítenlos a que se reúnan con nosotros para que ellos también puedan ir a otros lugares donde van como evangelistas y ofrecer realmente la sangre del Cordero, ofrecer realmente lo que se ofrecía en el templo por generación en generación. ¿Qué se ofrecía en el templo de generación en generación en el Antiguo Testamento? ¿Qué se ofrecía en el altar? Solo el Cordero, solo el sacrificio, solo el derramamiento de sangre. Quiere decir que el templo es solo para predicar a Jesucristo. Los ministerios son solo para predicar a Jesucristo. Los dones son solo para predicar a Jesucristo. Ni siquiera tomamos todo un año a hablar de los dones, no. Hablamos de Jesucristo y en Jesucristo están todos los dones para que nosotros podamos disfrutar del Evangelio. Hay que cambiar. Somos personas maduras. No podemos hacer caso omiso a lo que el Señor está hablando. No podemos pasar por alto. Quiero decir esto con amor y con cariño, como decía Eclesiastés en el último capítulo, decía Salomón, el predicador trató de buscar las palabras como más bonitas, ¿sí? Pero dijo, aún así, fueron como clavos hincados. Entonces, quiero decir esto con mucho respeto. Hay que salir de la inmadurez espiritual. No hay que tener miedo al cambio. No hay que tener miedo al cambio. Hay que quitar los predicadores que no van en la misma dirección con Cristo. Hasta que usted conozca predicadores que sí van en la misma dirección con Cristo. Si los que usted conoce van en la misma dirección con Cristo, muy bien. Si hacen cosas que Jesús no hace, no lo permitas. Si predican cosas que Jesús nunca predicó, no lo permitas. Nosotros no necesitamos que nos den un manto. Ya estamos vestidos de la imagen de Cristo. Nosotros no necesitamos pagar para que Dios nos dé algo. Ya Cristo pagó el precio. Nosotros no necesitamos hacer algo para salvarnos. Ya Jesús nos salvó.
Nosotros no tenemos que tener miedo de ir al infierno, porque Jesús nos salvó para llevarnos al cielo. Por eso, cualquiera que no predica esta doctrina, cualquiera que no va en la misma dirección con Cristo, dice el Señor, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que lo hace, dice, participa de sus malas obras. ¿Estoy haciendo entender? ¿Saben lo peligroso que es invitar gente? Porque este viene de allí, de otro país, y porque este viene de otro país, y porque este viene de otro país. No importa de qué país venga, no importa de qué país venga, no importa. Lo que importa es realmente el mensaje, el mensaje. No se trata ni siquiera de un mensaje bonito, ni siquiera de un mensaje que los impacta. Voy a traer este porque este impacta con ese mensaje que tiene. No se trata de eso, se trata de que las ovejas escuchen la voz de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 26 y versículo 27. Leámoslo, por favor. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, cuando un pastor empieza y recupera la voz, tómenme una foto, por favor, a todos los que están, que veo que hay gente que se ha salido. Entonces, cuando un pastor tiene la voz del buen pastor que da la vida por las ovejas van a llegar al templo, se van a nutrir y van a crecer. Cuando un pastor empieza a hablar de Jesucristo, las ovejas que no son del Señor se van a ir. Eso va a pasar, eso va a pasar. Entonces, hay muchas iglesias que están llenas, pero no por la voz del buen pastor. Están llenas es por la voz del humanismo. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí, ellas vienen a mí. No se trata de tener muchos, ni tampoco se trata de tener pocos. Se trata de que vayamos en la misma dirección con Cristo. ¿Y qué le estaba sucediendo a Nicodemo? Tenía mucho conocimiento de la palabra, estaba lleno de mucha información, pero no tenía la voz del buen pastor. Ni siquiera estaba guiando al pueblo en la misma dirección del buen pastor. Por eso, mis hermanos, no teman al cambio, no teman a quitar lo que no es de Cristo. Quítenlo, quítenlo, arránquenlo, quiten el misticismo insano. Pastor, ¿y qué es el misticismo insano? Por favor, dime exactamente qué es el misticismo insano. El misticismo insano es todo aquello que le atribuimos al Espíritu Santo que nunca sucedió en el Antiguo Testamento, que nunca sucedió ni siquiera en la vida de Cristo, ni siquiera Cristo lo hizo, que nunca lo hicieron los discípulos del Señor, que nunca pasó con ellos. Y decimos, el Espíritu Santo está haciendo esto, el Espíritu Santo está haciendo esto, el Espíritu Santo está haciendo esto. Jesús dijo, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. No tengo que entrar en detalles a decirle, esto es del Espíritu Santo, esto no es del Espíritu Santo. No, yo quiero que usted lea la Biblia. Lo que Jesús no haya hecho, usted no lo haga. ¿A qué me refiero? No atribuye al Espíritu Santo cosas que Jesús nunca hizo. No atribuye al Espíritu Santo cosas que Jesús nunca mandó. No atribuye al Espíritu Santo cosas nuevas que Jesús ni los discípulos nunca hicieron ni predicaron. Solo entienda que la guía del Espíritu Santo, que la administración del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo, todo esto lo podemos entender muy fácilmente y es a través de la vida de Jesús. Jesús fue ungido por el Padre. Jesús fue siempre respaldado por el Espíritu Santo de Dios y fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús operaba en todos los dones del Espíritu Santo. Jesús operaba en todos los ministerios, pero no se enfocaba como en este don, este don, este don, este don.
Como hay iglesias donde uno anteriormente, porque uno tenía todo ese movimiento, uno decía, a ti, este don es para ti, uno hasta repartía dones. Oiga, eso es algo tremendo. Uno hasta repartía uno dones, como mejor dicho, como repartiendo dinero, reparta dones. Tú tienes este don, tú tienes este don, a ti, recibe este don. Era algo loco, algo loco. Entonces, repito esto, por favor, que el Espíritu Santo está diciendo, repite esto. Repite esto porque hay personas que están estudiando mucho tiempo y no han querido cambiar. Siguen otras direcciones, siguen otras corrientes. Les da miedo cambiarlas porque temen que se vayan las ovejas. Jesús les dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí. No metan personas en la iglesia. Después de este mensaje, yo miro las redes sociales, yo miro todo y meten unos predicadores y es un movimiento que uno dice, no, no han salido de eso. Siguen en eso, siguen en eso. No les es suficiente Jesús. No estoy hablando de todos, pero por favor, como decía mi pastor Silvestre Ortega, a que le caiga el guante, que lo chante. Es decir, reciba, reciba. Si Dios le está hablando, reciba. Saque el misticismo insano. Saque todo aquello que no es de Jesús. Métase a los evangelios. Estudie bien la vida de Jesús. Él tiene la doctrina del Padre, dijo Juan. Jesús dijo, yo no, ni siquiera tengo mi propia doctrina. Dijo, yo tengo la doctrina que mi Padre me dio. Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero por mi propia cuenta. Yo hago lo que el Padre me envió a hacer. Jesús dijo, yo no predico lo que yo quiero. Yo hablo las palabras que mi Padre me envió. Entonces, si queremos saber cómo levantar una iglesia verdadera, la iglesia que Jesús quiere, entonces tenemos que verificar cómo Él estaba levantando a sus discípulos. ¿Con qué palabras? ¿Con qué hechos? Jesús dijo, ustedes van a tener poder y van a hacer cosas mayores, pero no les dijo, ustedes van a hacer algo diferente a lo que yo hice, no. Les dijo, cosas mayores, no diferentes. Entonces, hagan las cosas que Jesús hizo, háganla a una escala mayor. Háganla, lo pueden lograr, lo pueden lograr. Jesús estuvo 3 años, Jesús les va a permitir quizás estar 50, 60 años. Entonces, hagan en esos 50 años. Por eso Jesús dijo, harán cosas mayores. Es decir, él estuvo 3 años, ahora ustedes van a estar 50. Háganlo en esos 50 años, pero háganlo como yo lo hice. No lo cambien. No se pongan a meter cosas en la iglesia que no tienen nada que ver con Dios. No se pongan a predicar cosas místicas y usar palabras místicas como para hacerse sentir más espirituales. Solo transmitan el mensaje. Solo transmitan Cristo. Solo vayan en la misma dirección con Cristo. Porque esto es lo que enseñaba Juan. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a orar y van levantando la manito aquellos que quieren hacer su foro. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús en Cristo, te damos gracias por estas palabras. Gracias porque hemos recibido esas palabras que vienen de ti. Así como yo las he recibido también, así mismo, Señor, de gracia recibí, de gracia doy. Así como he aprendido de cómo tú has enseñado, así mismo, Señor Jesús, estoy en lo más posible transmitiendo concretamente tu deseo, tu mensaje, tu evangelio. Muchas gracias. Oramos para que nos podamos levantar como esos discípulos, Señor, que se aferran solo a ti, que realmente tienen la confianza de hacer solo lo que tú nos enviaste a hacer y no poner nuestra confianza en otras cosas, tratando de hallar resultados con nuestras propias estrategias, métodos o mensajes, sino que sea solo tu método, solo tu mensaje, para que las ovejas crezcan sanamente, limpias en ese corazón y en su conciencia, para que las ovejas hagan lo mismo que tú enseñabas, para que las ovejas vayan en la misma dirección contigo, que podamos ser esos ministros que se aferran al solo Cristo, que podamos ser esos ministros que entienden que el Padre quiere que nos aferremos
solo a Cristo, y que podamos ser esos ministros que entendemos que el Espíritu Santo no obra por su propia cuenta, sino que Él obra según allí el misterio de la Trinidad, como uno solo, en una misma dirección. El Espíritu Santo hace solo lo que el Padre mandó hacer y solo lo que el Hijo manifestó y enseñó. Padre, muchas gracias. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo, y todos decimos amén y amén. Ok, amén. Vamos adelante. Adelante, adelante, Pastor Esteban, con su foro. Adelante, me gustaría que participe también el Pastor Libardo en el foro de hoy. Buenos días para todos, Pastor Andrés. Esta palabra me bendice mucho, sobre todo algo de lo que dijo ahorita último, no que lo principal no haya sido importante, sino que si queremos conocer a Jesús, debemos leer, estudiar muy a fondo los evangelios para conocer realmente a Cristo. La doctrina de Cristo venía del Padre. Y la única forma de que podamos ser, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, es que podamos estudiar a fondo a Cristo, porque solo se puede imitar a una persona cuando se conoce. Cuando se conoce se puede imitar. Yo no puedo imitar a alguien que no conozco. Entonces, la única forma de poder tener el verdadero evangelio de Cristo, poder ir en la misma dirección con Cristo, de poder hacer las cosas que Cristo hizo y aún mayores, es poder conocer a Cristo para saber cómo Cristo hacía, para saber las pisadas de Cristo e ir en las pisadas de Cristo. Ese es mi foro. Ojalá el traductor no se equivoque. Por favor,